querida audiencia, muchísimas gracias. Después de este parón de 3 meses prácticamente, veo que siguen escuchando nuestro contenido, siguen escuchando y apoyando estas historias que todos ustedes son los que me han llegado a compartir. Se los agradezco infinitamente. Pero bueno, ya estamos de vuelta. En esta ocasión, bueno, como ya lo saben, tenemos un correo electrónico ya disponible, el cual se los voy a estar dejando aquí abajito en la descripción para que me hagan llegar sus historias. Pero bueno, dentro de esas historias que me han estado llegando o dentro de esas historias que hemos estado recibiendo, he sacado unas cuantas, las cuales al paso de los días les voy a ir narrando, se las voy a ir subiendo para que las vayan escuchando. Este contenido va a ser un contenido un poquito más corto. Normalmente, como saben, las entrevistas son de 30 minutos a más, pero en esta ocasión van a ser pues estas historias un tanto cortitas para que igual tengan algo de contenido en lo que regresamos con las entrevistas más largas. Habiendo dicho esto, me gustaría empezar con esta historia que nos comparte una de nuestras nuevas voces, que me dice que su primera interacción que tuvo con todo lo que es el mundo paranormal fue cuando él era un pequeñín. Prácticamente me comenta que la mayoría de su niñez él estuvo siendo monaguillo, como coloquialmente se le dice. Los monaguillos o los acólitos son estas personitas que le ayudan a los sacerdotes cuando están ofreciendo misa. Ahora bien, él cuando llega a este templo ubicado en un municipio de la región de los Altos Norte, en Jalisco, pegadito a Aguascalientes, en un pueblo llamado Encarnación de Díaz, cuando él estaba siendo acólito de estas tantas veces, ¿no? En las cuales pues él tenía que ir a misa, le tocó una ocasión en particular en la cual pues él llega puntualmente, le gusta o le gustaba mucho dar las campanadas, ¿no? Para avisarle a las personas que estaba a punto de iniciar la misa. Entonces, él llega siendo un niño, se pone a cambiar, llega a la sacristía, ¿no? De este templo en particular, se cambia, se pone sus hábitos de monaguillo, él ya estaba listo para que llegara nada más el sacerdote, ver cómo iba a ser, cómo iba a transcurrir la misa y todo bien como normalmente, como ya era de costumbre, como ya era su rutina. Pues bueno, en esta ocasión él llega y se da cuenta que la sacristía está completamente sola. La sacristía, para que ustedes se den una idea, es un lugar muy amplio, muy amplio. Y como dato curioso, en este templo, en Encarnación de Díaz, hay varios sacerdotes sepultados. Recuerden que en aquellos entonces, pues los sacerdotes que tenían mucho tiempo dentro de su capilla, dentro de su iglesia, ellos decidían si querían ser sepultados en un templo o en su templo o si querían ser llevados a algún lugar en específico. Pues bueno, en este templo en particular hay varios sacerdotes sepultados. Si ustedes son de Encarnación de Díaz, ya se imaginarán de qué templo me estoy refiriendo o de qué templo estoy hablando en particular. Pero bueno, él llega, ve la sacristía, repito, completamente sola, se cambia, él ya está listo y se decide sentarse. Pues faltaban alrededor de 20 minutos para que empezara la misa. Con esto les estoy diciendo que pues el sacerdote llegaría unos 5 minutos antes. Básicamente su casa estaba pegada o estaba anexada al templo. Sin ningún problema podía llegar a tiempo, dar su servicio, adelante. Entonces él se sienta en una de estas sillas que también tienen ahí, porque repito, es un espacio extremadamente grande. Ahora bien, una vez que él está sentado, me comenta que escuchó cómo empezaron a tocar desde dentro de una de estas puertas de madera. En esta sacristía en particular, les pongo en contexto, hay 8 puertas. La primera puerta es la que conecta el templo con la sacristía, lo que es la pasada, meramente.
Dentro de la sacristía hay 6 puertas, 3 del lado izquierdo, 3 del lado derecho, en las cuales pues se guardan las cosas del sacerdote, los hábitos y toda esta parte, ¿no?, que va a estar utilizando. Se guarda también pues parafernalia referente a las diferentes celebraciones, a las épocas, toda esta parte. Entonces, él empieza a escuchar cómo alguien o algo está tocando una puerta. Y son puertas grandes de madera, cabe hacer la aclaración. Entonces, para fin de que se escuchara, pues tenía que ser un toquido pues un tanto fuerte. Entonces, él lo primero que piensa es que es el sacristán el que le está queriendo jugar una broma, ¿no? Y lo empieza a llamar por su nombre. Le empieza a llamar por su nombre una y otra vez y le dice que deje de jugar, que deje de estarle intentando hacer bromas, que no es gracioso, que pare, que no es necesario estar haciendo pues todo este tipo de bromas, ¿no? O este tipo de sonidos. Pasa el rato y se siguen escuchando los toquidos, pero ahora ya no se escuchan en una puerta en específico. Se empiezan a escuchar en las demás puertas, de manera simultánea. Entonces, para fin de que eso sea posible, significaría que había alrededor de 2, 3, incluso 4 personas escondidas dentro de cada uno de estos como armarios, ¿no?, que tenían ahí. Entonces él, de estar sentado, se empieza a poner nervioso y si le dice, si vuelves a hacer ese sonido o si vuelves a tocar las puertas, yo me voy a ir. Porque no está padre que estés haciendo bromas cuando no tienes por qué estar haciendo bromas. Pasan cuestión de 2 minutos, más o menos. Vuelven a tocarle una de las puertas y él ya cansado de la situación, o sea, ya parte del temor que esto le causaba, ya estaba cansado. Se levanta y empieza a abrir las puertas. Entonces, él decide abrir las 6 puertas, todas las puertas. Ojo, hay una puerta que no les he comentado, pero esta puerta de la sacristía salía a la parte de atrás, donde en aquel entonces era un huerto o un terreno muy, muy grande en el cual había árboles. Por ponerles un ejemplo, pues estaba una higuera, estaba un árbol de aguacates, etcétera. Entonces, él sabía que de ahí no venía el sonido. ¿Por qué? Porque él estaba viendo las puertas completamente abiertas de ahí. Entonces, él veía las puertas abiertas que conecta templo sacristía, sacristía huerta. Él abre las otras 6 puertas, que era de donde se estaban escuchando los ruidos. Y para su sorpresa, desafortunadamente, como ya se pueden imaginar, no había absolutamente nadie. En eso, llega el sacerdote y le cuestiona, oye, ¿por qué están todas las puertas abiertas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué estabas buscando? Y él le comenta, le dice, padre, ahorita en lo que yo llegué, estaba esperando a que usted y el sacristán llegaran, empecé a escuchar estos ruidos en particular. El sacerdote se le queda viendo al acólito, a nuestra voz en particular, y lo único que atina a decirle es, no te preocupes, aquí estás en la casa de Dios, no te puede pasar absolutamente nada, quédate tranquilo, yo me voy a encargar de que esto ya no vuelva a suceder. A los 2 minutos, en lo que el sacerdote se estaba poniendo sus hábitos para iniciar la misa, llega el sacristán de la parte del templo como tal y le pregunta al sacerdote, le dice, oye, ¿tú eras el que estaba haciendo los ruidos? ¿O por qué se estaban escuchando estos ruidos? ¿Estabas haciendo algún tipo de trabajo? ¿Estabas realizando algo? ¿Algo estabas haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? El sacristán le dice, no, yo estaba en la parte de afuera, estaba barriendo, estaba acomodando todo para que la gente empezara a llegar y que ya todo estuviera limpio. Y el sacerdote le dice, ¿estás seguro de eso? Dice, ¿viste que entrara o saliera alguien más? Y dice, no.
Dice, en absoluto. Dice, los únicos que están aquí en este momento, pues era yo en la parte de afuera. Vi pasar a su monaguillo, a su cólito, y pues usted en este caso, pues que llegó por el lado de su casa. Dice, entonces no hay nadie más en el templo más que nosotros tres. En eso, como hecho a propósito, me comenta la voz que una de las bancas de la parte del templo se escucha que se mueve. Como contexto, son de estas bancas de madera que también tienden a estar un poquito pesaditas. Escuchan como una de las bancas se recorre o como una de las bancas se mueve porque rechina, vaya contra el piso. Van y se asoman los tres, o sea, los tres salen deprisa a ver qué fue lo que pasó. Salen y se dan cuenta que hay una banca que en efecto está movida, pero esa banca en particular, lo que comenta el sacristán es que cuando se hizo el acomodo o la distribución de las bancas, llegó a estar pisando la tumba de uno de los sacerdotes que ahí estaba sepultado. Entonces, nuestra voz nos comenta que él cree que el sacerdote o el alma del sacerdote de alguna manera estaba en desacuerdo con este acomodo, que no estaba de acuerdo en que esta banca o que las personas pasaran encima de su lápida, y de alguna manera lo hizo saber. Entonces, esa es una de las historias que nos llegaron a nuestro correo electrónico. Espero que les haya gustado y recuerden que cada semana igual vamos a estar subiendo estas historias que tal vez son un poquito cortas. Eh, Recuerden que todo esto es meramente con el afán de entretener, y si a ustedes también ubican o saben qué templo en específico de esta ciudad, recuerden Encarnación de Díaz, estoy hablando, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Recuerden dejar su like, recuerden dejar su suscripción, es completamente gratis y a nosotros nos apoya un montón. De mi parte sería todo, hasta luego.